Vale, pues la cosa es que al final de la carrera tengo un examen de 50 tesis con las 50 temas que la universidad cree que son más importantes. Y entonces es un recorrido de los 5 años de teología, pues en 50 tesis. Claro, yo cuando me preguntaba por qué era importante las 50 tesis, pues pensaba en este poema, ¿vale? Que dice: siento a menudo en tímidos temblores qué hondo estoy en la vida. Las palabras son solo murallas. Detrás, en montes más y más azules, reluce su sentido. Me aterra las palabras de los hombres. Este poema, que es de Rilke, me parecía muy interesante. Las palabras son solo murallas. O sea, de repente descubrimos que la realidad es mucho más grande que las palabras. Que las palabras expresan muy poco de lo que de verdad nosotros conocemos. O sea, yo siento en tímidos temblores qué hondo estoy en la vida. O sea, yo sé que la vida es muy profunda, pero de repente cuando digo la palabra hombre, la palabra me dice muy poco. Cuando digo la palabra deseo, la palabra me dice muy poco. Cuando digo la palabra resurrección, esa palabra no. El monte es mucho más y más azul de lo que la palabra me dice. Y entonces nosotros tenemos 50 palabras, ¿vale? Que son las 50 tesis. Las primeras son un poco más filosóficas, que es el hecho religioso, que son las dos primeras de hoy. Luego la revelación, la Trinidad, Cristología, Mariología, que es el hombre, la antropología teológica, la Iglesia, los sacramentos de la Iglesia, el final, ¿no? La escatología, teología moral o ética, y luego la pastoral y un poco de historia de la Iglesia. Entonces son las 50 palabras, ¿no? O sea, 50 palabras que para nosotros han perdido su significado y que la idea es recuperarlo un poco. Primeras tesis. Las primeras son filosóficas y bueno, a mí me gusta mucho más la teología. Entonces, normalmente recomiendan que si tocan estas, te las saltes, ¿no? Pero bueno. Y las tesis, cuando en el examen se presentan cada tesis en 45 minutos. O sea, te dejan 45 minutos para tú pensarla y luego 45 minutos para exponerla. Pero como 45 minutos es mucho, pues voy a intentar hacer cada una en 10-15. La primera tesis. Te darán dan un enunciado y luego un subtítulo, ¿no? El acceso fenomenológico a la realidad finita en su carácter sacramental, al Dios, qué tal, cual. Pero a mí lo que me interesa empezar en la tesis 1 es el acceso, ¿no? O sea, qué tipo de acceso queremos hacer al hecho religioso. Entonces, hay muchos tipos de acceso. Está el acceso teológico, que es, oye, pues mira, Dios en la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, se encarnó y se reveló a los hombres, ¿no? Y entonces así el hombre es religioso. O Alá se manifestó a su profeta Mahoma y entonces Mahoma escribió un libro. O en la persona de Buda, o sea, hay un acceso que es Dios baja a la criatura. Entonces sería como un acceso como un poco más teológico. Luego hay un acceso que es mucho más psicológico. Oye, ¿por qué está el hecho religioso? Pues el hecho religioso es porque los cavernícolas estaban ahí escondidos, les iba a comer un león y entonces decían, oye, madre naturaleza, protégeme, ¿no? Y entonces, como el cavernícola tenía miedo, ante una necesidad surge el hecho religioso. Oye, que yo qué sé, pues más adelante, la Edad Media, no llovía, me voy a morir de hambre, y entonces ante esa necesidad, pues pedían al Dios que viniese la lluvia, ¿no? O sea, ante algunas necesidades, ante algunos deseos que no se cumplen en el hombre, aparece el fenómeno religioso. O el sociológico, ¿no? Hay un acceso que es sociológico, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos? Pues porque el Imperio Romano trajo la religión cristiana, porque a partir de una lucha pensó que Cristo iba a ser el que iba a dar la unidad al imperio. O porque... sí, o sea, o porque la religión me servía de instrumento, o sea, como sociológicamente se puede explicar cómo a través de la cultura toda la formación estaba en los monjes, o porque los musulmanes tenían una capacidad militar para... Bueno, hay muchos accesos, ¿vale? Nosotros el que queremos hacer es un acceso filosófico, y más en concreto, fenomenológico, ¿vale? La fenomenología... La fenomenología es una parte de la filosofía que estudia la ciencia, es la ciencia que estudia la conciencia. O sea, es la ciencia que estudia qué es lo que ocurre aquí dentro, ¿no? Y entonces lo que estudia concretamente son los fenómenos. Un fenómeno no es una persona que sea muy crack, sino un fenómeno es cómo una cosa se aparece, ¿no? O sea, la definición de fenómeno es el aparecerse las cosas. Y entonces
La fenomenología estudia cómo es posible que en mi conciencia aparezca una idea. Entonces, esa ciencia es la fenomenología. Y la inventó un tipo muy interesante, que es Edmund Husserl, que su lema era «Yo quiero ir zu den Sachen selbst», que todo el mundo sabe que es «yo quiero ir a las cosas mismas». O sea, yo quiero saber cuáles son la verdad de las cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, en la tesis 2 explicaremos un poco cómo el conocimiento en el siglo XVIII y en el siglo XVII ha entrado en crisis. No se sabe qué se puede conocer, qué no se puede conocer, la duda de Descartes, que duda de todo, o sea, está todo en plena duda. Y entonces este hombre, que como veis es muy serio, dice, oye, yo quiero conocer las cosas mismas, ¿sabes? O sea, yo no creo que el conocimiento sea subjetivo, yo no creo que dependa un poco de la verdad, mi verdad, tu verdad. No, yo quiero ir a la realidad de las cosas. Y entonces es el padre de la fenomenología. Y hace un pequeño proceso, ¿vale? El pequeño proceso es la epogé, la reducción trascendental y la reducción eidética, que básicamente es olvídate de todo lo que sabes y vamos a ver cómo conoces. Primero olvídate de todo lo que sabes, luego descubre qué hay en tu conciencia y luego ve a la esencia de las cosas. Una silla, ¿vale? Todo esto se entiende mejor con una silla, ¿vale? Vamos a ver primer acceso fenomenológico, o sea, cómo el hombre es capaz de conocer la realidad de una silla. Y entonces, pues nada, pues tenemos aquí nuestra silla. Es sorprendente porque, si os digo, mirar la silla y ahora cerrar los ojos y pensar en la silla. Es increíble, ya podéis abrir los ojos, es increíble porque cuando cerráis los ojos y pensáis en una silla, hay una silla en vuestra cabeza. Claro, entonces Husserl dice, esto es impresionante, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Dice, ha ocurrido mucho más de lo que parece a simple vista. Tú cuando piensas en una silla, ¿vale? Sabes que hay sillas verdes, hay sillas naranjas, hay negras sin brazos, negras con brazos, o sea, hay muchísimos tipos de silla. Y entonces dice, si yo te digo ahora mismo, cierra los ojos, estás viendo esta silla, cierra los ojos y piensa en una silla. Dice, claro, tú estás pensando en una silla mucho más perfecta de la que estás viendo. Porque si yo te digo, esta silla por detrás es naranja, o es amarillo fosforito, tú dirás, no, esta silla por detrás, yo sé que no es amarillo fosforito. O esta silla pesa 1 tonelada. Tú dices, oye, no, esta silla no pesa 1 tonelada. ¿Por qué? Porque tú recuerdas que esa silla no pesa 1 tonelada. O recuerdas que esa silla por detrás no es amarillo fosforito. Entonces, justo lo que dice es, primero de todo, yo quiero saber cómo conoces esta silla en concreto. Entonces, para conocer cómo tú conoces esta silla en concreto, olvídate. Y entonces hace la epogé, que es olvida todo tipo de idea que tengas acerca de la silla. Yo quiero saber cómo tú conoces esta silla en concreto. Y entonces, claro, tú lo que estás viendo no es una silla totalmente. Tú, en realidad, no sabes cuánto pesa la silla. Tú solamente ves un ángulo de la silla. A lo mejor ves las 3 patas, a lo mejor ves 4, a lo mejor ves la base, pero no ves la parte delante. Tú tienes una perspectiva concreta. Y entonces dice, lo primero que yo quiero saber es que primero tengo que coger solamente lo que tú conoces. O sea, y es el fenómeno puro. O sea, de la silla tú solamente verás como este lado, ¿sabes? Tú de aquí no conoces. Entonces, ese es el fenómeno puro, dice. Husserl dice, por ahora solamente quiero eso. Olvídate de todo lo que sabes antes. Una vez que tienes el fenómeno puro, dice, vamos a la conciencia pura. Es decir, la silla te da esta perspectiva y en tu cabeza será solamente esa perspectiva. Y entonces la conciencia pura es solamente con lo que tú te quedas, que es con un trocito de la silla. Y después, dice, y el siguiente paso es ir a la esencia de las cosas. La esencia de las cosas es que tú ves esta silla parcial y dices, vale, tengo un fenómeno puro que se me da, que se me queda una conciencia pura de un trocito de silla. Claro, la cosa es que yo recuerdo que antes está en la cocina y he recibido otro fenómeno puro, que es que he visto una silla negra sin brazos. Y entonces, claro, esta silla tiene brazos, pero la silla anterior no tiene brazos. Entonces dice, a lo mejor los brazos no son tan esenciales en la silla. Y dice, pero también he visto una silla naranja. Y entonces, claro, a lo mejor que sea naranja no es tan esencial en la silla. Y entonces el tío lo que dice es, poco a poco el hombre puede descubrir la esencia de las cosas, porque yo con 5 sillas diferentes voy descubriendo que el color no es tan esencial,
que el material no es tan esencial, que el peso no es tan esencial. Y poco a poco voy creándome la esencia de la cosa, la esencia es ella. ¿Para qué nos sirve todo esto para hecho religioso? Pues todo llega. Está a punto de llegar. Vale. Ya tenemos el fenómeno puro, es decir, la realidad me dice algo, la conciencia pura, o sea, el hombre puede captar esa realidad, y la esencia de las cosas. O sea, yo puedo trascender lo meramente objetivo, lo meramente que se me da, y puedo, oye, trascender las cosas y decir, oye, descubro la esencia de la silla, descubro la esencia del hombre, descubro la esencia, o sea, puedo descubrir la esencia de las cosas. Y todo esto se da porque entre este objeto y mi conciencia hay como una luz, ¿sabes? O sea, de alguna manera, si yo cuando cierro los ojos y aquí está la silla, es porque entre esta silla y yo, o sea, hay como una luz, ¿sabes? O sea, es sorprendente. O sea, algo ocurre para que esto pase a estar aquí, ¿no? O sea, Husserl que dice, ¿qué ocurre en la conciencia para que yo tenga aquí una silla? Una luz, ¿vale? Y esta luz es preciosa. Bueno, a mí esta idea, a la gente no le emociona tanto, pero a mí me emociona, ¿vale? Esta luz es el ser. Es que Husserl dice, a mí lo que me sorprende es que las cosas son, o sea, y que esta silla es, ¿sabes? Y que la silla es, y que el sofá es, y que tú eres, y que yo soy. Y a la vez, yo cuando digo, venga, voy a pensar en el ser, entonces yo intento pensar en el ser, y digo, no puedo pensar en el ser. O sea, yo me doy cuenta de que solamente puedo pensar en cosas que son. O sea, el ser en abstracto, yo no sé cómo puedo conocerlo, yo pienso en cosas que son. Y no es solamente eso, sino que a la vez dice, yo sé que la silla es, pero que a la vez la silla no es todo el ser. Porque si la silla es todo el ser, el sofá no podría ser. Pero si la silla es y el sofá es porque la silla no es todo el ser. Y a la vez descubro que tú eres y que yo soy, pero que yo no soy todo el ser. Y por eso yo no tiene sentido que diga yo ser. No, digo yo soy. Claro, pero yo descubro que no soy todo el ser. Claro, entonces Husserl dice, claro, esto es muy interesante. O sea, yo descubro que las cosas son, que las cosas no son todo el ser, porque por eso pueden existir muchas cosas y todas son, y de que las cosas, o sea, esta silla es porque alguien la ha hecho. O sea, esta silla no se ha dado el ser a sí mismo. Yo no me he dado el ser a mí mismo. El árbol no se ha dado el ser a sí mismo. O sea, las cosas son porque alguien las ha hecho. Es más, esta silla pues la habrá hecho un artesano, el árbol de la semilla, del fruto, de otro árbol, el hombre, pues yo de mi madre de su madre, de su madre, de su madre. Claro, y entonces aquí es donde llega la amiga. Y entonces dice, yo si descubro que las cosas son y que del no ser no puede venir nada, ¿esto de dónde viene? Del no ser, no, hombre, no. O sea, del no ser no viene nada. O sea, esto viene de algo, ¿no? De algo que es. Si vamos, pues hasta el final, me doy cuenta de que hay algo que tiene que ser y no depender su ser de otra cosa. Y por eso dice San Agustín, Dios es. O sea, Dios no tiene el ser. Dios es el ser. Y no puede ser otra cosa que ser. Ha de haber un ser, o sea, al final del todo, ha de haber un ser, un fundamento último, ultimidad, que esté donando el ser de los fenómenos. Así, en primera instancia, diríamos que el ser de toda la realidad remite a una realidad fundante. O sea, yo descubro que esto es y que alguien le ha dado el ser. Y si sigo, digo, debe haber una realidad que es. Y que su ser, o sea, que esto sea, depende de que haya algo que sea, ¿no? O sea, una ultimidad, algo que esté al final, que sea. Y este depender lo llamamos religación. O sea, que está ligado, o sea, con toda la fuerza. O sea, que todo su ser depende de que algo sea. Y esto se llama religación. Y entonces por eso cada uno de los seres es así una mediación entre la ultimidad y las realidades mundanas. Entre lo último y la realidad, o sea, ese vínculo es la religación. Y entonces por eso el ser, yo cuando veo las cosas, me dan testimonio y me dicen que hay algo que tiene que ser el ser para sostener todo. Muy bien. Y entonces,
La salud y la salvación de las cosas y del hombre dependen de que sea. Aún seguimos hablando de filosofía. Entonces, ¿la salvación de qué? La palabra salud y salvación, ¿vale? Tienen su propia etimología en solvos, ¿vale? Salud significa salutis en latín, salvación viene salvatis o algo así, pero ambas tienen su raíz en solvos, que es entero, o sea, intacto, completo. O sea, yo solamente puedo comprender el ser entero si comprendo que su fin está en que hay algo que sea. Es más, esta es una de las vías de Santo Tomás de Aquino. O sea, la tercera vía de Santo Tomás de Aquino dice, para que las cosas sean, yo quiero demostrar que Dios es, y entonces para comprender eso, es lógico que si yo soy y que dependo del ser, debe haber algo que sea. Y entonces ya tenemos que hay algo que debe ser el ser, la ultimidad y funda todo. Y bienvenidos a la analogía. Si esto ocurre con el ser, esto ocurre con más cosas. Yo descubro que estoy vivo y que la vida solamente la puedo recibir de alguien que esté vivo. O sea, yo sé que el sofá no me ha dado la vida. O sea, mi vida yo la he recibido y la he recibido de alguien vivo. Y esa vida que la he recibido yo en mi casa de mi madre la he recibido de alguien vivo. Y mi madre de alguien vivo, y de alguien vivo, y de alguien vivo. Debe haber alguien que está vivo y que no dependa del ser de otro que esté vivo. Y entonces, ese ser que es último y que es, debe también estar vivo. Entonces, esa realidad última debe ser algo que sea y que esté vivo. Y por analogía, yo si soy libre, descubro que la libertad la recibo de alguien que sea libre. Y por eso ese ser último debe ser vivo, debe estar libre, debe ser bello, debe ser bueno. Las verdades que yo tengo, ese ser debe ser, o sea, debe contener la verdad, debe contener la bondad. Que yo tengo una posible idea del infinito, ese ser debe ser infinito. O sea, yo por analogía puedo ir descubriendo que ese ser último debe tener una serie de facultades. Y la realidad de las cosas me muestran realidades de ese ser último. El Vaticano I y el Vaticano II, o sea que la Iglesia se pronuncia y dice, Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza a partir de las cosas creadas por la luz natural de la razón. Es decir, yo con mi razón puedo llegar a la certeza, o sea, la Iglesia afirma esto. O sea, yo puedo llegar con certeza a que Dios existe. O sea, y a que Dios, y las filósofos dirán, yo puedo llegar con certeza a que hay una realidad última que es, o sea, que sostiene todo el universo. Y, bueno, esto ya es un poco como bibliografía friki curiosa, ¿sabes? Y luego la escritura también dice, porque lo que de Dios puede conocerse le resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, o sea, como el ser último de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo. O sea, lo infinito de Dios puede ser conocido a partir de la realidad del mundo. Y luego, por analogía, a partir de las cosas, podemos conocer a su creador. La tesis primera, en resumen, es que filosóficamente se puede admitir la idea de que va a haber un ser último que sostenga la realidad. Y ese ser último, esa dependencia, que yo dependa de ese ser último, se llama religación, ¿vale? Es el hecho de que el hombre está religado. Tesis segunda. La dimensión del hombre. La dimensión religiosa del hombre. Claro, recordando la tesis primera, que este esté religado, vale, pues ya está. El vínculo ontológico entre yo, que depende de mi ser, y esa realidad última, se llama religación. ¿Qué es la religión? La religión es cuando yo confieso y acepto esta verdad, que es que yo dependo mi ser de Dios. Claro, yo puedo decir, oye, que esto es mentira. Pero yo cuando confieso esto libremente, se llama religión. O sea, yo acepto que mi ser depende de otro. Y entonces, la religión no es un sentimiento que brota, no es algo irracional. Bueno, pues creo esto, pues porque sí, ¿sabes? Pues no. O sea,
la religión es algo racional y es algo ontológico del hombre. Y entonces el hombre es ontológicamente un ser dependiente y yo cuando acepto esta dependencia y cuando la confieso se llama religión. Y y en esto, o sea, se manifiesta en todas las religiones, en el judaísmo, en el islam, en el cristianismo, o sea, aceptan que su ser depende de otro. Eso es un poco frikidato, pero que a mí me ayuda mucho siempre a entender la etimología de las palabras. Y entonces, la religión se puede decir de tres formas, ¿no? O se puede entender que su origen viene de tres lugares. Relegere, que esto lo dice Cicerón, que es volver a leer los textos originarios, o sea, volver a leer esa tradición que había desde el principio, o sea, volver a leer los textos que me hablaban de los dioses, y es por eso que cuando los cristianos empiezan a decir, oye, Cristo ha resucitado, se les acusa de no ser religiosos, porque se les dice, oye, vosotros no seguís los cultos tradicionales, vosotros no leéis, vosotros no tenéis templo, o sea, vosotros... Y entonces, por eso, al principio a los cristianos se dicen, oye, vosotros sois más filósofos que religiosos. La segunda es religare, que es mucho más parecida a la de Husserl, o sea, yo tengo una dependencia con mi creador. Y la última dice San Agustín, que es reeligere, o sea, yo vuelvo a elegir. O sea, yo con el pecado de Adán, yo dije, yo no dependo de Dios, y San Agustín dice, la religión es, vuelve a decir, yo dependo de Dios. O sea, mi vida depende de Él, mi ser lo he recibido de Él. Y este reconocimiento del misterio, este reconocimiento de que hay una realidad última, pues se traduce pues que yo descubro un absoluto que me trasciende, que es una realidad salvadora en el sentido, otra vez filosófico del término, en el que yo descubro cómo puedo comprender mi ser por entero y al que yo pues me pongo en reverencia. O sea, si hay un ser superior, yo soy una criatura mucho más finita. Y esto es común a todas las religiones, ¿sabes? O sea, todas las religiones yo descubro que es un ser absoluto, trascendente, y a la vez como tiene unos modos concretos. O sea, toda religión, en primer lugar, tú tienes que confesar, o sea, yo confieso que mi ser depende. O sea, toda religión tiene un génesis, o sea, tiene una forma de expresar, como de confesar de dónde viene. O sea, mi origen depende de otro. A la vez, si lo más íntimo mío, que es el ser, yo lo confieso a todos, o sea, si yo confieso en plan, lo más grande que tengo, que es el ser, depende de otro, lo lógico es que mi voluntad, yo diga, bueno, pues yo en mi vida quiero lo que quiera la voluntad de ese ser. O sea, yo quiero lo que él quiera, ¿sabes? O sea, si lo más esencial mío, que es el ser, yo confieso que es suyo, pues yo me pongo en disponibilidad. Una adhesión libre, ¿no? En obediencia a la voluntad de este ser, ¿no? Que es quien tiene el significado de mi vida. Luego hay una oración también, o sea, una dimensión, sí, como de diálogo, en el que yo, por un lado, alabo, o sea, yo hacia arriba, yo reconozco que eres más grande que yo, de que tú existes, y hacia abajo, oye, explícame mi vida, oye, necesito tu ayuda, oye... y luego, pues normalmente tiene una ética, ¿sabes? En plan, oye, pues yo cumplo una serie de... Y pues ya está, ¿no? Somos todos religiosos, o sea... Pues no, ¿sabes? O sea, tú te das cuenta, tú miras un poco y te das cuenta de que no todo el mundo es religioso, o que al menos no todo el mundo confiesa esta religión. Y parecería que es muy claro, pero no lo es. ¿Por qué? Porque es una decisión libre. O sea, yo en mi libertad puedo decir si acepto que mi ser depende de otro. Es una decisión libre y no es directa. O sea, yo no me despierto y digo, claro, yo dependo de Dios. No, no, no. Yo a partir de las criaturas, en las criaturas puedo descubrir que hay unas huellas de mi creador. Pero es una relación mediada, ¿sabes? ¿La idolatría qué es? Yo no quiero una relación mediada. O sea, yo quiero el medio lo convierto en un fin. Es más, el pueblo de Israel, cuando Moisés se va a hablar con Yahvé, oye, ¿qué quieres que haga con mi pueblo? ¿El pueblo qué hace? Un becerro de oro. O sea, lo que quiere es, yo quiero una relación con Dios sin ningún tipo de mediación. Entonces, la idolatría es cuando yo convierto el medio en un fin. El agnosticismo, básicamente, es que yo, como esa realidad es como muy trascendente, ese ser último es muy trascendente, yo no sé si se puede o no se puede conocer. Y entonces, bueno, como no sé si se puede o no se puede conocer, pues nada, pues tiremos, ¿sabes? O sea, como... Y el indiferentismo, básicamente, es no solamente una postura filosófica en la que yo no sé si se puede o no se puede conocer,
sino a mí no me importa si se puede o no se puede conocer. En el fondo, el indiferentismo es Dios y la verdad son cosas diferentes. O sea, si Dios importa, eso no afecta nada a mi vida. Y luego está el fenómeno que a mí más me interesa, porque suele ser más agresivo, que es el ateísmo. Entonces hay muchos tipos de ateísmo, pero se pueden resumir en estos 4 tipos. El primero es el ateísmo científico, que es absurdizar la razón. Claro, yo imagino que hay un tipo que está ahí diciendo, por favor, Dios mío, que llueva, y de repente, cuando con la razón descubren que se puede predecir cuándo va a llover y cuándo no va a llover, dice, oye, estos son unos pringados, ¿sabes? O sea, ¿qué haces pidiendo a Dios que llueva si yo sé que si el viento va hacia allá y las nubes están aquí, mañana va a llover, ¿sabes? O si yo llevo pidiendo a Dios mucho tiempo que cure a mi hermana que tiene esta enfermedad y con la ciencia descubro que yo puedo alcanzar y con la técnica que puedo curar a mi hermana, o sea, la idea de Dios es absurda. Yo con la técnica voy a poder suplir todas esas peticiones que tú vas haciendo a Dios. El ateísmo cientificista. El ético es suele ser el más común, ¿no? Si Dios existe, Dios es bueno y Dios es todopoderoso y existe el mal, una de dos. O Dios no existe o Dios es malo. O Dios es un ser que está un poco loco. Pero normalmente suele ser que Dios no existe, ¿sabes? Si existe el mal, y esto existe desde el principio, desde antes de Cristo ya existía esto. El tercero es el humanista, ¿no? O sea, que es poco a poco, esto lo veremos después, en los filósofos que en el momento en el que el centro del pensamiento se pone en el hombre, tú dices, oye, ¿yo qué hago? O sea, la religión lo único que hace es ponerme trabas a la sexualidad, lo único que hace es poner trabas a la razón. O sea, si yo sí quiero que el hombre sea totalmente libre, Dios me estorba. Y al final llega Nietzsche y dice, Dios ha muerto. Y coger todo lo que tenía Dios y ponérselo al hombre. Y luego el ateísmo práctico, que es cómo es posible que si Dios existe, existan guerras en nombre de Dios y se maten cristianos contra musulmanes. O cómo es posible la Inquisición que torturen en nombre de Dios a personas. Cómo es posible que los curas sean ricos y haya pobres. Entonces tú, ante el escándalo de la Iglesia, ante el escándalo de la religión, dices, si estos son los que confiesan a Dios, yo no quiero creer en ellos. Y entonces la cosa es muy interesante, porque Europa era muy religiosa. Y es más, Europa era muy católica. ¿Y qué nos ha pasado? Entonces, esto es intentar resumir desde el momento en el que Europa era muy religiosa hasta ahora mismo, ¿vale? Entonces voy a intentar hacerlo a toda leche porque si no, esto podría ser eterno. A mí esta es como de las partes que más me gusta, que es los pensamientos que más han influido. Pero lo voy a hacer muy rápido porque al principio estamos en la Edad Media, ¿vale? En la Edad Media Dios existe, Dios nos ha creado a todos, es buenísimo, la Iglesia tiene la verdad, nos va a indicar el camino, o sea, todo es una maravilla, ¿vale? La cosa es que a finales de la Edad Media empieza a haber una serie de crisis. La primera es que se pensaba que la sociedad está gobernada por 2 espadas, ¿vale? Se llama la teoría de las 2 espadas. Una espada es la espada espiritual, que es la que tiene el Papa y la Iglesia. Entonces la espada espiritual es una espada para gobernar la Iglesia y entonces la Iglesia marca el camino. La otra es la espada temporal. La espada temporal es la que tiene el emperador y cada emperador y va dirigiendo a la sociedad. Y entonces el mundo está gobernado por esas 2 espadas. Lo que ocurre es que empieza a haber muchas luchas porque el Papa dice, oye, la espada temporal está a mi servicio. O sea, los gobernantes tienen que estar al servicio de la Iglesia y al servicio de la verdad de Cristo. Y los emperadores dicen al revés, oye, no, el Papa tiene que estar a mis órdenes y aquí la Iglesia va a actuar de esta forma. Claro, cuando empieza a haber estas disputas y muchas veces la avaricia de los emperadores o la avaricia de los papas, en muchos casos, por quién tiene el poder, pues claro, la gente se empieza a extrañar, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la Iglesia esté en estas disputas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la Iglesia muchas veces venda el cargo de los obispos a lo que el emperador quiera? Oye, ¿quieres? O que venda las bulas, o que venda... O sea, hay muchos casos en los que dices, oye, ¿cómo es posible que la Iglesia intente, o sea, como se haya dejado persuadir tanto por la autoridad? La segunda es la crisis escolástica, que a mí me encanta, que es sobre el ser, que, bueno, en un momento dado se empieza a dudar de cómo conocemos, de si existen los universales, que se empieza a poner un poco en crisis el pensamiento clásico.
Y luego, por último, se comienza a ver las guerras de religión, está el cisma de Occidente, que es que en un momento dado hay 3 papas, no se sabe cuál es el verdadero, se persiguen cristianos, aparece el protestantismo con Lutero, o sea, la Iglesia sufre unas crisis muy serias. Y entonces esto va dando paso a filósofos que intentan responder con muchas cuestiones. Y entonces, claro, empieza a haber como grietas a final de la Edad Media que poco a poco pues van a infectar como toda Europa. Entonces, siglo XVI y XVII. Aquí es donde se empieza a reducir todo el cristianismo al ámbito privado. Esto es muy general, ¿vale? O sea, esto es en líneas generales, estos autores dicen cosas mucho más interesantes, se podría explicar en mucho más tiempo. Pero bueno, básicamente, Descartes. Descartes lo que hace es todo el conocimiento, que al principio era Dios es la verdad, Dios me da la razón, la fe y la razón van de la mano y caminamos juntos y todos estamos felices. Descartes era cristiano, católico, yo qué sé, de misa todos los días, no sé si iba a misa todos los días, pero cristiano, católico, creyente, o sea, era el amo. Pero la cosa es que él en un momento dado empieza a dudar, y es toda duda cartesiana, y entonces empieza a dudar de lo que yo conozco, y empieza a dudar, y a lo mejor lo que yo veo no es lo que yo veo, y a lo mejor mi cuerpo, yo no lo y entonces empieza a dudar de todo, de todo, de todo, y entonces al final llega, y a lo mejor el mundo no es real, y a lo mejor mis pensamientos es que me he vuelto loco, y entonces lo único que llega al final es que yo pienso, y si pienso, existo. Y o sea, si dudo, pienso, y si pienso, existo. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Es muy interesante lo que hace Descartes. La liada es que para hacer todo este camino, lo que hace es poner la fe entre paréntesis. Y entonces la fe que durante todo este camino iba siempre de la mano, fe y razón van juntas, Descartes dice, yo para adquirir un conocimiento profundo, tengo que poner a la fe entre paréntesis. Entonces como de las primeras veces en las que yo para adquirir la verdad, la fe tengo que dejarla a un lado. Luego está Spinoza, que este es un pobre pringao, ¿vale? Es pobre, es judío, le expulsan de su país por ser judío porque le persiguen, se va a Portugal y cuando está en Portugal los judíos le tachan de hereje. O sea, ha sufrido las guerras de religión, o sea, Spinoza, yo qué sé, el pobre hombre. Y entonces, claro, él ve toda la religión y dice, la religión, ¿sabes? Que debería ser una fuente de unidad, una fuente de amor, es una cosa horrorosa, ¿sabes? O sea, me han perseguido por ser judío y luego me han expulsado del judaísmo. O sea, es una cosa... y entonces dice, Deus sive natura, o sea, Dios o naturaleza. De alguna forma dice, Dios, no como elige o Dios o naturaleza, sino que cuando digo Dios o naturaleza, digo lo mismo. O sea, porque en el fondo Dios está en todas partes. Y entonces dice, hay que como apartarse de toda la religión positiva, de todos los cultos, de todas las ideas clásicas de religión y quedarnos con ese Dios que se manifiesta en la naturaleza, que se manifiesta en la ley natural. Y luego está John Locke, inglés, liberalismo, todo el momento de liberalismo, después vendrá Adam Smith, más liberalismo, y entonces lo que dice es, oye, todo el mundo, sociedad, libertad, la religión que sea algo privado y que cada uno elija si le ayuda. Luego está el siglo XVIII. Y entonces, si ya hemos reducido al ámbito privado el conocimiento, hemos reducido al ámbito privado la sociedad y hemos reducido al ámbito privado de... Sí, que Dios no es o sea, que no es un ser tan trascendente personal, sino un abstracto, pues llegamos a una reinterpretación del cristianismo. Porque aquí, aún en el siglo XVIII, lo que sí que pensaba era los valores cristianos es algo bueno. O sea, Cristo propone una moral que es muy buena. Y las ideas del cristianismo son ideas muy buenas, aún se aceptaba. Y entonces, claro, Kant se hace 3 preguntas. Bueno, y ha empezado a entrar en crisis el conocimiento. Y entonces Kant se hace 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué puedo conocer? La segunda, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Y entonces escribe sus 3 grandes obras, ¿no? La crítica a la razón pura, que puedo conocer, la crítica de la razón práctica, que es qué debo hacer, y la crítica del juicio, que es qué debo esperar. Y entonces, básicamente, en la crítica a la razón pura dice, a Dios yo solamente puedo conocer lo que entra en mi razón. Dios no entra en mi razón, a Dios no le puedo conocer. Moral. Yo no debo cumplir, claro, crítica a la razón práctica. ¿Qué debo hacer?
Dice, yo no debo hacerlo, yo no debo cumplir los mandamientos, yo no debo actuar por si se hace algo bueno o algo malo. Yo debo actuar lo que esté conforme en mi razón. Y si la razón me dice que esto es bueno, eso va a hacerlo. Y entonces la religión dice que en un primer lugar no le sirve de nada. O sea, yo voy a hacer el imperativo categórico de Kant lo que dice es, yo debo hacer algo que si lo hace todo el mundo, a mí me pareciese bien. ¿Sabes? Entonces, yo no es que deba mentir, o sea, yo no miento no porque Dios me vaya a castigar, yo no miento porque si todo el mundo mentiría, nos iríamos todos a la mierda. Y entonces dice, y al final, Kant dice, pero Dios me sirve para que cuando yo recibo el mal o cuando yo hago el bien y aunque la gente haga mal, al final del todo haya una recompensa. Y entonces a mí, para mi razón, se me hace comprensible que tú tienes que hacer el bien porque al final habrá una recompensa. Y entonces al final Kant introduce la idea de Dios porque le ayuda a sostener toda la moral. Y entonces, una reinterpretación del cristianismo, que la moral, entonces el cristianismo queda reducido solamente a una moral que me sostiene la ética del hombre de hoy. Y luego está Hegel, que bueno, Hegel es como una tremenda fumada en la que dice que Dios es el espíritu absoluto y que el espíritu se desarrolla en todo el universo y en toda la historia y que el hombre es como parte de ese espíritu y que Dios está en todos lados y al final lo único que dice es, ese espíritu se encarna, por ejemplo, en Jesucristo, se encarnó, o sea, qué pedazo de modelo, o sea, el espíritu absoluto ahí pero es solamente un modelo. Y entonces, claro, en el siglo XVIII se va reinterpretando todo el cristianismo en solamente un modelo ético que me ayuda a sostener unas verdades éticas. Y ya en el siglo XIX ya van modo Super Saiyan contra el cristianismo, ¿no? Aquí es donde verdaderamente aparece el nihilismo, aparece el ateísmo, aquí es donde como se combate la religión como en su estado puro. Y entonces Feuerbach lo que dice es todo el cristianismo, lo único que es una proyección de todos los deseos del hombre, todo deseo del hombre se proyecta en Dios, entonces si yo quiero amor, Dios será infinitamente amor. Y si yo espero cosas, Dios será... O sea, es todo una proyección de las necesidades del hombre. Y entonces dice, si quitamos a Dios, ¿cómo vamos a coger todas esas esperanzas y vamos a devolverlas al hombre? Max Stirner, otra vez, o sea, todo es una proyección, y entonces hay que coger esa proyección y devolverse al hombre. Marx, que es quien dice que la religión es el opio del pueblo, o sea, que la religión... Claro, Marx acaba de vivir la revolución industrial. Él ha sido muy pobre, o sea, él está en Londres, de sus 7 hijos la palman 4 por pobre, o sea, que no tenía con qué pagar los medicamentos de su hijo. Entonces, la religión lo único que está haciendo es que a los trabajadores de vez en cuando les tranquiliza la conciencia, pero no cambia nada. Entonces la religión es como un opio, ¿sabes? Como una droga que te relaja un segundo, pero no cambia nada. Entonces dice, lo que hay que hacer verdaderamente es la lucha de clases, el manifiesto comunista, o sea, hay que cambiar la sociedad, hay que cambiar la forma, o sea, es un materialismo en el sentido de que lo que cambia la sociedad son los bienes, son los materiales, son... Y por último está Nietzsche, ¿vale? Que Nietzsche es como la máxima explosión del ateísmo. O sea, Dios ha muerto. O sea, cantar todo el mundo que Dios ha muerto y es el superhombre. O sea, que el hombre, toda la grandeza de Dios, o sea, todas las riquezas que hemos dado a Dios, dárselas al hombre, ¿no? Porque ha llegado el momento. La religión es solamente para los débiles. O sea, los hombres fuertes son los superhombres. Claro, es curioso, hay una obra de Henry Lubac, que es el drama del humanismo ateo, que dice, todo este pensamiento, que lo que busca es la grandeza del hombre, lo que se ha dado en la historia es que cuando el hombre busca ser grande sin Dios, ni es Dios ni es verdaderamente hombre. Es el drama del humanismo ateo. O sea, es el drama de vamos a intentar que el hombre sea grande, pero sin identidad, sin dignidad, entonces te das cuenta de que el hombre se fragmenta y no tiene dónde sostenerse. Y a mí me parecía interesante todo esto, en Introducción al cristianismo Ratzinger, y ya con esto acabamos. Bueno, a mí me parece muy interesante el pensamiento ateo porque ayuda como a despertar un poco qué creemos los cristianos. Pero hay un momento en el que dice, el creyente se siente continuamente amenazado por la incredulidad. O sea, nosotros los creyentes siempre asalta como una duda de la incredulidad.
que es para él su más seria tentación, ¿no? ¿Y si Dios no existe? ¿Y si puedes hacer lo que quieras y no pasa nada? Así también, la fe, nuestra fe, la fe de los creyentes, siempre será tentación para el no creyente y amenaza para su mundo, al parecer cerrado para siempre, ¿no? El no creyente siempre tendrá también la tentación de ¿y si Dios existe? O sea, ¿y si de verdad? En una palabra, nadie puede sustraerse al dilema del ser humano. Solo al rechazar la fe se da uno cuenta de que es irrechazable. O sea, el no creyente, es cuando se le ocurre la idea de ¿y si Dios existe? Al rechazarla, se da cuenta de que él está haciendo un acto de fe de no, debo de creer que Dios no existe. O sea, incluso el no creyente se sostiene en una fe para afirmar que Dios no existe. Entonces Ratzinger dice, en el fondo los dos estamos asaltados por el mismo dilema de fe. Unos en sostener que Dios existe y otros que Dios no existe. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Y ya está. Ajú. Y la semana siguiente yo estudiaré las otras dos tesis. Que ya es... Y el bebé se ha dormido. Eso es que ha sido... ¡Ay!